A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a su programa semanal, Cuida tu Corazón. En estos días ha sido algo muy particular. He tenido y he sabido de infarto en personas jóvenes. Antes existía la creencia de que el infarto se iba a producir en personas de edad avanzada. Y es cierto, el predominio es en la edad avanzada. En los hombres, algo más precoz que en las mujeres. En las mujeres generalmente, como están protegidas por los estrógenos, los eventos cardiovasculares y los eventos cerebrovasculares tienden a presentarse después de la menopausia. Ahora bien, el hecho de ser joven no excluye a una persona de tener un evento cardiovascular, un infarto cardíaco, ¿no? Porque puede presentarse un problema de colesterol familiar, que es la dislipidemia familiar, en la cual desde niño la persona tiene un colesterol muy elevado, y esto lógicamente va a ir haciendo que las arterias se vayan tapando y que puede presentarse un infarto de una manera más precoz. Puede presentarse infartos en personas jóvenes, en personas entre los 20 y 30 años, entre los 30 y 40 años, que uno diría, no, jamás puede ser esto un infarto, pero sí lo es. ¿Qué es lo que nos hace pensar un poquito más en que sea un infarto? La edad, sí es verdad, la edad. Pero tenemos que poner también los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, si sabemos que es una persona muy fumadora, si sabemos que es una persona que ha tenido el colesterol alto mucho tiempo, si sabemos que es una persona diabética, una persona con sobrepeso, obesidad en este caso, esto va a condicionar que el infarto se presente en edades más tempranas. ¿Por qué? Porque las arterias, que inicialmente son unas arterias sanas, unas arterias sin ningún problema, se van a ir obstruyendo, se va a ir creando una placa dentro de la arteria que va a hacer que la sangre fluya con mayor dificultad. Y no solamente el fluir con mayor dificultad, sino que estas placas que se forman a nivel de las arterias tienden a romperse. El momento que se rompen estas placas es exactamente igual que si nosotros nos hiciéramos una herida. El momento que se hace una herida, acuden lo que se llaman los factores de coagulación a tapar esa herida. Y si nosotros pensamos que una arteria coronaria tiene 3 o máximo 4 milímetros de diámetro, la formación de un coágulo muy pequeñito puede hacer que esa arteria se tape en su totalidad. Entonces, esta vez que se rompe la placa, que puede ser por determinados factores, por ejemplo, que aumente mucho la presión arterial, que tengamos un proceso inflamatorio dentro de la arteria, que ese colesterol haya estado alto mucho tiempo, causando un daño en la pared interna de la arteria, hace que al romperse esa placa se produzca un infarto. Como habíamos dicho en programas anteriores, pueden presentarse infartos en cualquier parte de nuestro cuerpo. El hecho de hablar de infarto significa obstrucción total de la arteria, ¿sí? Sea cual sea, a nivel de cualquier órgano, y lógicamente, si pasa el tiempo, esto va a causar una lesión irreversible, causando la muerte del tejido y su posterior cicatriz. Eso es lo que nosotros observamos el momento que tenemos un infarto ya de larga data.
Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo dentro del infarto? El infarto, ¿cómo podemos diagnosticarlo? En este momento no me voy a referir, lógicamente, a cómo lo vamos a diagnosticar en un hospital. No, en este momento me voy a referir cómo vamos a diagnosticarlo en la casa. En el momento que nosotros tenemos un infarto en el hogar o tenemos un infarto en una parte fuera de un hospital. Lo primero que tenemos que saber, lo primero que es sustancial, es preguntar por esa persona, ¿sí? Si es una persona fumadora, si alguien sabe si es que tiene colesterol alto o ha tenido colesterol alto, si es un paciente diabético. Por favor, el paciente diabético tiene mucho más posibilidades de tener un infarto que una persona no diabética. ¿Por qué? Porque las arterias se van dañando con más rapidez. Las arterias se van obstruyendo con más rapidez. Y esto del infarto se produce con mucho más frecuencia. Como les decía, el infarto puede ser a nivel cerebral, puede ser a nivel ocular, puede ser a nivel cardíaco, pulmonar, cualquier sitio donde se obstruya una arteria, esto va a cesar el riego, va a cesar el aporte de oxígeno y esto va a producir la muerte del tejido. Ahora bien, si tenemos una persona que está sufriendo un infarto, nosotros pues ya podemos ver la primera diapositiva, por favor. Ya nosotros podemos suponer que es un infarto. La persona que está sufriendo un infarto, nosotros decimos, abraza su pecho, lo protege generalmente con ambas manos y es un dolor muy característico, es un dolor opresivo. El paciente manifiesta como que se lo estuviera partiendo el pecho. La intensidad generalmente es entre 9 a 10 sobre 10. Puede presentarse en el medio del pecho, ¿sí? Y la duración puede pasar varios minutos. ¿Qué importancia tiene el tiempo? El tiempo es que en ocasiones nosotros podemos tener un dolor provocado por el esófago, el momento de tragar un bocado muy grande, y ese dolor pasa en pocos segundos o máximo en pocos minutos. El infarto no, el infarto debe sobrepasar los 20 a 30 minutos de un dolor continuo que no tenga variación, sino que el paciente diga me sigue doliendo, y puede acompañarse, generalmente se acompaña de una sudoración fría, es una sudoración pegajosa, es una sudoración totalmente distinta a la que podríamos tener cuando hacemos ejercicio. El paciente en ocasiones tiene mareo. ¿Mareo por qué? Porque si el corazón, que es el que está aportando, es el que nos está llevando el oxígeno y nutriente a los distintos órganos, si nosotros tenemos un corazón que está siendo agredido por un infarto, es un corazón que está funcionando mal. El aporte que está dando de sangre ese corazón es pobre y por lo tanto la sangre que va a llegar a los órganos, especialmente, como habíamos dicho en otros programas, al cerebro, que es el órgano que más consume oxígeno en nuestro cuerpo, entonces el paciente puede sentir como en un desmayo. El paciente puede decir, me estoy desmayando. El dolor puede estar irradiado hacia el brazo izquierdo, puede irradiarse hacia el cuello, generalmente hacia la mandíbula. El paciente puede manifestar un dolor irradiado a mandíbula y a su brazo izquierdo con sensación de adormecimiento. Lógicamente, nosotros tenemos que analizar la característica de ese dolor. El paciente siente en ocasiones la sensación de muerte. El paciente piensa que se va a morir. ¿Qué podemos hacer? Volvamos a la misma diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La angustia, generalmente el paciente que dice, me estoy infartando y está caminando y está dando gritos, es muy raro. El paciente tiene una sensación de angustia, de malestar general, en ocasiones puede estar acompañado de náusea o vómito, ¿ya? Pero el paciente tiende a estar en reposo, tiende a quedarse tranquilo, abrazado a su pecho, con los signos que acabamos de ver.
La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué síntomas? Fíjense que en ocasiones tenemos que diferenciar entre hombre y mujer, también en relación a la edad y también en relación si es o no un paciente diabético. En el hombre, en la gran mayoría de casos, es ese dolor tremendo, ese dolor que siente el paciente que se le parte el pecho. Es una sensación tremenda de su tórax. Puede presentar, como ya dijimos, mareo, dolor en hombros o brazos, especialmente a nivel del lado izquierdo, ¿sí? Puede presentar también dolor a nivel del estómago. Y es por esto que en muchas de las ocasiones el paciente hombre que presente el infarto durante la noche, se le puede echar la culpa a qué comiste, qué tomaste, esto fue lo que te hizo daño, y el dolor puede estar localizado a nivel del epigastrio, a nivel del estómago. ¿Por qué? Porque puede ser, si vemos por favor acá en la imagen del corazón, cuando el corazón sufre un infarto a nivel de la cara inferior, ¿sí? A nivel de la cara inferior, si nosotros vemos que esta cara inferior es la que está reposando sobre el estómago, ¿ya? Entonces el paciente tiende a presentar un dolor muy fuerte a nivel de su estómago. Y esto puede en ocasiones hacer que el diagnóstico sea muy tardío. ¿Qué es lo que pasa? El dolor es a nivel del estómago, bueno, pues tienes algo en el estómago, ya te voy a preparar unas agüitas, ya te voy a dar una pastillita para esto, y pasa el tiempo y ese infarto se va haciendo cada vez más grave. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un dolor opresivo en el pecho, acompañado de sudoración, acompañado de sensación de angustia, de muerte, ese es un paciente al cual debemos nosotros auxiliarlo de inicio, como vamos a seguir viendo en las siguientes imágenes. Aquí podemos ver, aquí se habla de la mujer. La mujer en ocasiones presenta unos síntomas un poco más variables, ¿ya? Pueden ser síntomas indeterminados, como también se presenta en el paciente anciano y en el paciente diabético. En el paciente anciano y en el paciente diabético, la manifestación puede ser sensación de falta de aire, como que se ahoga, como que se asfixia, como que siente que su corazón late más rápido o late de una manera irregular. Esas pueden ser características que acompañen a un infarto en un paciente anciano o en un paciente diabético. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer en caso de un infarto? Yo no sé cuántas veces me han preguntado a mí esto de toser, que cuando sientas que creas que es un infarto, tose. Posiblemente en muy pocos casos, sí. ¿Por qué? Porque se produce una arritmia tan importante en el corazón que al momento de toser podemos hacer que ese corazón vuelva a su ritmo normal. Pero ¿qué es lo más importante? Lógicamente, si estamos en un sitio donde podemos hacer reanimación cardíaca, fantástico. Ustedes deben ver que ahora en los sitios públicos y especialmente en los aeropuertos, ahora hay estos equipos para resucitación cardiopulmonar. Es cierto, si se le da un choque eléctrico a un paciente que esté infartado, lo más probable es que ese paciente vaya a fallecer de una arritmia fatal. Si le damos el choque en su corazón, esto puede hacer que el corazón vuelva a coger su ritmo y pueda volver a la normalidad. Pero ¿qué puede ser? ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo más importante es que el paciente esté relajado. Tratar de tranquilizar al paciente, ¿sí? Por favor, aspirina. Colocar aspirina en la boca del paciente. Ahora, hay que tener mucho cuidado de que ese dolor no sea por una úlcera o por una gastritis, y lógicamente vamos a cometer un error gravísimo si le damos aspirina, porque vamos a complicar las cosas.
Pero si es un paciente, como hablábamos, que es un paciente más de 50 años, varón, fumador, con un colesterol alto, sobrepeso, diabético, el hecho de hacerle masticar al paciente 1 o 2 aspirinas y que luego la trague, puede hacer que ese coágulo que se está formando a nivel de la arteria no progrese o se disuelva parcialmente, mejorando el flujo de la sangre a nivel de esa arteria coronaria. Pero, por favor, tranquilizar al paciente, tomar las cosas con calma, llamar o, en el último caso, transportar al paciente a un sitio donde ustedes sepan que puede recibir una atención de emergencia. La atención de emergencia puede estar dada de 2 maneras. O medicación que se coloca por vía endovenosa, ¿sí? O la realización de un cateterismo cardíaco. Estos se realizan en ciertos centros especializados y que pueden salvar la vida del paciente porque se introduce un catéter a través de las arterias hasta llegar a la arteria coronaria que esté ocluida, se destapa esa arteria, se coloca un stent, o sea, se coloca como una malla que permita que fluya la sangre y con esto lograr salvar la vida de ese paciente. La siguiente, por favor. ¿Qué síntomas pueden aparecer antes de un infarto? Hoy comentaba yo con uno de los pacientes y le decía, mire, es importantísimo, es importante preguntarle a la persona qué tipo de dolor es. Porque a veces el infarto, este problema de falta de riego a nivel del corazón, se va dando paulatinamente. El paciente dice, yo antes esta distancia la caminaba con mucha facilidad y ahora me canso, me fatigo, siento como una opresión en el pecho. El paciente puede presentar durante la noche ciertas molestias. Esto es la caída del cabello. Sí, hay en ocasiones, y lo puse porque me preguntaban algunos pacientes, ¿qué es lo que pasa? Que la relación entre la calvicie, la testosterona y todo esto hace más propenso al hombre para tener un evento de tipo coronario, ¿ya? El paciente que suda durante la noche, suda frío, el dolor abdominal, la respiración agitada en ciertas personas, la pérdida del ritmo cardíaco y el dolor en el pecho que no lo tomamos en cuenta, por favor, puede ser premonitorio en un 25% de un infarto. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer para prevenir un ataque cardíaco? Lógico, no podemos decir, mira, si hago esto, yo tengo un 100% de posibilidad de no tener un evento cardíaco. Pero si nosotros tenemos actividad física, al menos 30 minutos al día, hacemos que nuestras arterias coronarias fluya más sangre, que el flujo de sangre sea mucho mayor y el momento que lógicamente no deseamos, pero que se tape una arteria, el resto de arterias en ocasiones le pueden brindar sangre a esa arteria que se tapó y puede darnos tiempo para actuar y salvarle la vida a ese paciente. Mejorar la alimentación, lógicamente, una persona que coma en exceso grasa o que sea diabético y consuma muchos hidratos de carbono y dulces. El cigarrillo, ese veneno que nos ponemos en la boca, que es causante, lógicamente, no solamente de infartos, sino de problemas mucho más graves, como son un cáncer a nivel de boca, laringe, estómago o vejiga. Y lógicamente, si es que es un paciente que tiene factores de riesgo, si es un paciente que sabe que es fumador, que es un paciente mayor de edad, que es un paciente hipertenso, diabético, con colesterol alto, lo importante para evitar esto es ir a donde el médico. Si el paciente siente un dolor en el pecho que debe determinarse, hay maneras de prevenir. Una prueba de esfuerzo, que es algo tan sencillo, subir a un paciente a una banda, ponerlo a caminar y realizarle un electrocardiograma mientras está haciendo el esfuerzo, puede ser mandatorio, puede ser una guía muy grande para ver si un paciente que tiene un problema cardíaco. Pero lógicamente hay estudios más sofisticados que el médico se dará cuenta que lo va a seguir pidiendo hasta llegar
a un diagnóstico precoz de una posibilidad de un infarto. Así es que, estimados televidentes, el infarto en muchos de los casos puede prevenirse y en muchos de los casos, el momento que se presenta, podemos salvar la vida de esa persona que se está infartando, bien sea en la casa o bien sea en un centro especializado. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.